8 de la mañana, 27 minutos. Tengo en mis manos, de pie, el libro de Lorena González, La Flaca, así dice el libro, La Flaca González, Historia de Superación. González, yo con el colegio. Lorena, gracias. No, de nada. A veces la superación, viste, vos decís, como protagonista, ¿no? Es como ambicioso, te cabe, te gusta, decir, mira, la verdad cuento lo que me pasa y después, porque la superación después puede funcionar, no digo que en tu caso, pero puede funcionar como que el tipo o la persona que trata de superarse y no lo logra se frustra, ¿no? Entonces decís, uy, pero Lorena me está diciendo que con lo que le pasó y yo no logro. Y la superación es tan personal a veces, ¿no? Sí, a mí es una palabra que me incomoda. No es una palabra que me quede cómoda, una historia de superación. De hecho, fue una discusión para la editorial, claro. Para la editorial. Claro, la editorial te pondría, volvió de la muerte. Exactamente. Pero bueno, nada, negocié que lo utilizaran, pero la realidad es que no... Digo, esto que acabas de decir, de que parecería que uno necesita superarse todo el tiempo para poder ser feliz y alcanzar algo. En realidad yo lo único que hice en el libro fue contar un montón de procesos por los que pasé, en los cuales pude como darme cuenta que muchas cosas que había aprendido del deporte las utilicé para pasar ese proceso y en realidad logré e intenté lograr pasar momentos de dolor. Claro. Cómo eso que yo había aprendido a entrenar con el cuerpo y a exigir al cuerpo y a tratar de lograr cosas con el cuerpo, pasarlo con mis emociones y hacerlo con mis emociones y lograr otra realidad, transformarla, ¿no? Transformar ese dolor que yo tenía en otra cosa. Digo, como deportista me ha pasado un montón de veces que entrené, me puse un objetivo y fui al partido y nos clavaron 2-0 las gallinas. Y nos fuimos a casa. Digo, y uno no significa que no se entrenó para ganar, que no puso todo, que no enfocó. Digo, bueno, el deporte pasó un montón de veces. Me dio un montón de satisfacciones, pero son más las frustraciones. Con lo cual creo que mi hándicap para atravesar todo este proceso, que fue muy largo porque fueron casi 20 años, y de hecho hace 2 años que no está en este libro, me operé de nuevo. Digamos, mi hándicap tiene que ver con eso, ¿no? Con entender que hay frustración, frustración, fracaso y que uno tiene que saber negociar con esos sentimientos, que no siempre es fácil, porque la pasé mal y la hice pasar mal alrededor. Claro, y me imagino, bueno, no se lo hiciste pasar mal. Y no, bueno, sí, y si no, padecieron. Padecieron conmigo, padecieron conmigo. Lorena, pongamos el punto de inflexión, ¿no? Porque si no, pongamos el punto de inflexión. Lorena González es jugadora, vamos al año 88, 89, es jugadora de la selección argentina de vóley, tiene una carrera en Boca, Ciudad, en Italia, en España. ¿Qué ocurre en un momento? En un momento, después de mi segundo parto, nace Agustina y yo ahí estaba, ya tenía 29 y estaba pensando, hasta esa época yo hasta había viajado con mi primera hija. Fue a torneos, o sea, Luciana viajó conmigo a concentraciones, porque claro, ser madre en los 90, deportista, y tener que, digamos, atravesar todo lo que significa ser una deportista de alto rendimiento, nada, Luciana venía en la mochila conmigo y... Nada, y bueno, nada, empiezo a entrenar después de mi segundo parto, pensando ya en que iba a cambiar un poco mi historia con el deporte, y en un entrenamiento estaba con un dolor de rodilla, pero la verdad que lo que pasaba era que en ese momento todos los deportistas tenemos dolores en el cuerpo. Todo el tiempo, todo el cuerpo te duele siempre. Y fui a saltar y cuando salté se me rompió antes de subir al aire se estalló la tibia. Obviamente en el momento... No lo viví, como que, o sea, yo no sentí que se había estallado la tibia, yo sentí que algo pasó, el dolor que me atravesó fue muy fuerte, no parecía algo normal, que es a lo que estamos acostumbrados, que es que se rompe un ligamento, que viste que se te traba la rodilla, un esguince, era algo que parecía grave, el dolor era impresionante y bueno, a la hora y media me entero que tenía un tumor óseo y que el tumor había hecho que el hueso se rompiera. Entonces, nada, salí de casa con el bolsito para entrenar, como cualquier deportista. Entrenamiento, no era en partido. No era a un entrenamiento, era en un gimnasio.
nada, esas cosas que hacemos todos los jugadores. De hecho, lo primero que pensaron los que estaban alrededor era como yo venía de un parto y hacía poquito que había vuelto, y dijeron, y bueno, viste el sobrepeso, la falta de entrenamiento, se rompió la rodilla. Nada, a la hora y media nos enteramos que tenía un tumor óseo, que me tenía que quedar internada. Yo tenía una nena de 10 meses, una de 5. Digamos, fue como caótico todo lo que sucedió, porque yo entré a sacarme una placa para irme a casa y programar operación de ligamentos para la semana siguiente, y me encuentro con que me dicen, tenés un tumor, hay que hacer una biopsia, puede ser un cáncer, el cáncer óseo tiene un 50% de sobrevida y... Qué abrumador. Muy. Para mí y para todos los que estaban alrededor, pero yo, digamos, la verdad que la sensación fue tremenda. Digo, esas cosas que, bueno, que son esos ejes que te cambian la mirada 100%. Yo creo que estén mis hijas en mi vida fue algo que hizo que fuera un motor para que el padecer, digamos, pareciera más natural. Y bueno, a partir de ahí tuve la suerte de cruzarme con varias personas que me abrieron caminos, porque el médico que me atendió en la guardia, que era en ese momento el jefe de traumatología, que vino especialmente porque, digamos, un caso de un tumor óseo no es tan normal que aparezca en una guardia, y vino especialmente a hablar conmigo. Me derivó al hospital italiano. En el hospital italiano hacían trasplantes óseos, algo que yo no sabía ni que existía, un trasplante de un donante de hueso que intervenía el Incucay para no amputar la pierna. O sea, ¿viste? Cada cosa que me iban diciendo... No estás preparada para un ligamento, decís, bueno, mirá, agarramos el ligamento, abrimos, mirá, 6 meses, vas a estar afuera 6 meses. Los médicos te hablan y vos vas diciendo, ¿qué me está hablando? O sea, acá es que decían algo, yo decía, ¿de qué me están hablando? Hasta que en un momento entendí que también digo, bueno, no importa lo que pase, yo quiero vivir, tengo 2 hijas chicas y nada, si hay que amputar, digo, en ese momento uno como que se entrega. A partir de ahí pasaron un montón de cosas, porque bueno, un trasplante es como todo, ¿no? No es una operación sencilla, no es como decías vos, un ligamento. Digo, hubo infecciones, hubo problemas, con lo cual estuve 5 años con muletas, 5 años atravesando rehabilitaciones, 5 años... Esto el 30-35. 30-35. Un momento en donde, a ver, hoy que orillamos los 50, digo porque somos pares, mirás a la de 36, a la Lorena de 36, y es una pendeja hermosa, hermosa, divina, jugadora de vóley, canchera, digo... De ese lado lo ves, ¿no? A los 35 vos decís, es un momento de vida. Sí, de mucha, de plenitud. De hormonas en rojo. Totalmente. Juventud, o sea, pujante, sí, 2 hijas, pero no son mochila, Bueno, permitime la figura, ese desierto, ¿cómo se caminó? Ese desierto fue tan abrumador, todo lo que había que hacer día a día, que la inercia misma me hacía estar en movimiento. Como cuando vas a una pretemporada y decís, tengo un objetivo dentro de 4 años, ¿no? Olimpiada dentro de 4 años, y empiezo a entrenar hoy pensando en 4 años, y vas tirando, y lo que te viene adelante, vos vas, y vas, y no importa, es como, ¿viste? El problema fue cuando se acabó todo eso. O sea, cuando un día me dijeron, no hay más operaciones. ¿Ya está? Así quedás. Y en el momento que me dijeron así quedás, yo estaba con bastón, o sea, el trasplante, rengueaba, no jugaba más al vóley, no encontraba deporte que realmente me apasionara. Me decían, anda a hacer natación. Yo decía... A vos no te toca. No, o sea, imagínate de jugar al vóley, equipo, poner el cuerpo, descargar. Yo era central, bloquear, digo. Y hoy escuchás, por ejemplo, un Del Potro que te dice que no puede ir a Tandil en auto desde Buenos Aires a Tandil sin tener que parar porque no puede estar 2 horas sentado. Digo, cuando empezás a escuchar ese tipo de historias, ¿no? De que el deporte pasa a un costado, pasa a un lado, pero la calidad de vida es la clave. Mira, yo me recuerdo un día en mi casa, uno de esos días en el 2013, yo, digamos, en el después empiezo como a caer en un pico en donde en un momento estoy muy mal.
muy mal emocionalmente, había engordado 25 kilos, no quería hacer nada, o sea, solamente iba con los chicos al trabajar y a casa y no, me decías, vamos a ver un partido de vóley, y mis amigas, no, ni en pedo. Y me acuerdo una nota de Batistuta, Sí, claro. Los tobillos. con los tobillos diciendo que quería que se los cortaran porque no soportaban ir al baño. Y yo me puse a llorar porque en realidad la sensación corporal cuando vos vivís con dolor es insoportable. Es insoportable. O sea, esa cosa de que te duele la rodilla, el tobillo, la espalda, que cada vez que vas a caminar decís, no, no camino. Pero a mí me pasaba que ya el dolor era girarme en la cama. El dolor era insoportable. Y el punto de inflexión en donde yo, digamos, cambié mi chip, yo siempre le apunté a la medicina y a lo que los médicos me planteaban. Y el punto de inflexión fue un día que fui a hablar con mi médico, le dije, operame, haceme lo que quieras, sacame este trasplante, a mí me duele, yo no aguanto más, y me dijo, no te opero. No te opero porque ese trasplante no está para descartar todavía, con lo cual, y yo dije, bueno, nada, salí de ahí, del hospital italiano, y me acuerdo que salí sola, está en uno de los capítulos del libro, y dije, bueno, hay algo ahí que tengo que modificar yo, que tengo que cambiar yo, porque evidentemente yo estoy poniendo afuera todo lo que tiene que ver con que me ayuden o que se me vaya el dolor, pero hay algo que tengo que elaborarlo. Y ahí fue donde empezó el camino. En ese momento encontré un consultor que vino a la empresa a hacer marketing, que digo, nada que ver, porque yo manejo la parte financiera en donde trabajo y qué sé yo, pero él era coaching, hacía coaching de comprar las personas y qué sé yo, y empezó a laburar conmigo con eso de mi dolor y mi enojo. Y me recomendó que me haga yoga. Y empecé y el papá de mis hijas, mi ex marido, en ese momento también había empezado a hacer yoga, me contacto con el profe de yoga y empezamos un trabajo juntos, que me acuerdo que el primer día que fui a hacer yoga, le dije, no me venga con eso de la respiración, no sé qué, porque yo dije, Vos lo que querías es ¡pah! yo quería otra cosa. Y esa clase de yoga, no pude sostener una postura 2 minutos. Ah, no. Mi cuerpo estaba totalmente desconectado. Y me fui de ahí tan mal y dije, no puede ser. Dije, bueno, voy a hacer yoga hasta que pueda bancarme una clase sin que el cuerpo me tiemble, ¿no? O sea, yo me ponía en la posición de jarro, que es una posición sentada en el piso, así, con los brazos así, y me temblaba todo al minuto. Nada, Sergio me tuvo mucha paciencia. Alberto, que laburó conmigo con las emociones, empujaba ahí. Sergio es el profe, es tu De ex. yoga. Ok. Sergio es el profe de yoga. Y Alberto es el coach con el que empecé a laburar y que empezó a meterme como en un mundo espiritual, de conectarme conmigo y con mis emociones, no escaparle, ¿no? Ok. Digo, ¿viste eso que vos corres, no? Sí. Bueno, ¿viste que te estás entrenando y te duele el cuerpo? Sí, claro. Pero si no tirás un poquitito más, cuando vas a la carrera no haces no sé, esos Esos minutos segundos. menos o esos segundos menos. Sí. Bueno, con las emociones es igual. Con lo que te pasa en el cuerpo y con lo que sufrís y con el dolor es igual. En general le escapamos, pero cuando empezás a meterte, digo, y es una decisión personal, ¿no? Es una decisión personal, pero cuando empezás a meterte, empezás a darte cuenta que, bueno, que podés empezar a trabajar otras cosas. Entonces, laburando el cuerpo y laburando las emociones, empecé a conectarme conmigo, empecé a darme cuenta que el cuerpo era algo que yo extrañaba y que nunca me había despedido, que lo había abandonado con el enojo. Digamos, yo tenía una discapacidad en mi tibia, pero había abandonado todo el resto del cuerpo. Y viste cuando decís, Claro. vos no sos una tibia, sos un poquito más que eso. Así que nada, el laburo vino. En la tibia había un montón de... La tibia, una tibia, un hueso. Estaba todo en la puesto tibia ahí. había un montón de cosas. Bueno, el laburo fue sacar todo lo que había puesto ahí, entender que eso era lo que me faltaba, pero que el resto del cuerpo tenía la misma. Tuviste Sigue que haciendo hacer la una flaca. especie de duelo. Tuve que hacer una especie de duelo y cambiar la resignación por bancarme lo que me había tocado, por aceptarlo. ¿Por qué? Porque, digo, la resignación es una aceptación, pero es una aceptación por la negativa. Vos, es lo que me pasó, no me queda otra. Ahora, cuando vos haces una aceptación por la positiva, es un acuerdo, es como cuando vas a firmar algo con alguien, ¿no? Hay puntos que vos vas a estar de acuerdo, el otro vas a negociar. Entonces, nada, es chequear qué cosas están bien, qué cosas no puedo, y entender que, bueno, esto, y cuando acepté,
Ahí fue como maravilloso. De hecho, una de las experiencias que hice fue por Alberto. Hice un viaje chamánico en donde hice un laburo que el viaje chamánico es ni plantas ni nada, ¿no? Es que tienen que ver con el yoga también, ¿no? Sí. Porque es una conexión desde una respiración interna, conectarte con vos. Y hice un laburo ahí de pedirle perdón a mi alma del trasplante, que había donado una parte de sí para que yo pudiera vivir feliz Claro. y tener mi pierna, y yo nunca lo había agradecido eso. Qué fuerte. Esa experiencia me cambió la vida. Ahí va. Ahí fue donde realmente hice el clic y donde realmente entendí que yo había tenido una oportunidad, que a mí no me habían amputado, que yo podía caminar y que había tenido no solo a mis 2 hijas, sino un hijo más, que había podido hacer un montón de cosas. Entonces, cuando yo pude salir del enojo y del reclamo y pasar al agradecimiento y al entender y al aceptar, nada, ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Ahora digo, te enojaste mucho con la Lorena enojada. Con la Lorena enojada, está bien, pero hoy, tal vez, y para llegar al clic, Tuve que Lorena tuvo que estar enojada. Si no, viste, decir, no, bueno, mira, dale, todo acepto, todo veo por la positiva, todo. No, y en algún momento no, decir, no, pará. No, Acá, primero te vas a putear, a recontraputear, a denostar, a mirar para el cielo y decir, hijo de puta. ¿Cuántas no veces, estuve- ¿Cuántas veces corriendo no dijiste, tiro la toalla? Claro, mira. Es eso. Pero más, Es eso. está bien, pero yo me puede salir mal, me puedo lesionar todo. Acá estamos hablando de Sí. otra cosa. ¿viste? Me enojé A mí me puede muchísimo. no salir una maratón, dale, no me sale, listo. Pero acá estás hablando, viste, de De tu vida. tu vida. Sí, de tu día a día, de lo cotidiano, Claro. de poder compartir con mis hijas un viaje, de poder ir con Facundo, llevarlo al colegio. Yo, Agustina, que es la del medio, que es la que tenía 10 meses, aprendió a caminar sin que yo la pudiera llevar de la mano. Claro. Claro. Y era un chiste porque caminaba de la muleta, pero a mí me dolía en el alma. Claro. Si bien yo lo planteaba como vamos, te llevo de la muleta, Luciana, por ejemplo, veía una persona, claro, veían a alguien con muletas y era normal, porque Claro. mamá tenía muletas. Sí. Hasta que no fueron al jardín y vieron otros papás y otras mamás que no tenían muletas, entendieron que no era normal tener una mamá con muletas. Pero Agus, el primer día que yo no tenía muletas, me pidió que la llevara al colegio caminando. Vivíamos a 3 cuadras del cole. Y yo la miré y le dije, bueno, dale, sí, pero quiero ir caminando, no quiero que me lleves. Claro, y fuimos de la mano caminando. Digo, son situaciones que uno por ahí no les da valor en el día a día, pero cuando te faltan, las empezás a entender. Me enojé mucho, muchísimo. Claro. Muy enojada estuve. Hoy la perdono porque ¿cómo no iba a estar enojada? La verdad es que vos pensás que yo... Con mi carrera deportiva fui exitosa, digo, no lo digo desde un lugar del ego, sino Sí, que desde un lugar de reconocimiento de mis compañeras, del deporte en sí mismo. Es el día de hoy que yo me doy cuenta de que yo a donde voy me reciben bien porque tengo un lugar y un espacio en el vóley. Cuando me lastimo es cuando empieza el año Las Panteras, cuando Sí. se empiezan a llamar Las Panteras. De hecho, yo tengo una camiseta de Pantera honorífica porque cuando se larga el tema de Las Panteras, yo ya sabía que no podía volver a jugar, era mi primera operación, me invitan a un partido contra, no me acuerdo si era contra Estados Unidos y me regalan una camiseta. Yo, de hecho, más de una vez pensaba, digo, ese era mi espacio, mi lugar, yo tenía Claro. un espacio ahí. Y hubo que... ¿Cómo no me voy a enojar? Para mí el vóley fue algo que me cambió mi vida cuando era joven, cuando empecé a ser adolescente y, digamos, Club Italiano, Ciudad de Buenos Aires, Boca, a mí me cambiaron la vida. Los clubes, mis equipos y el deporte en sí mismo. Nada, después me volvió a cambiar la vida. Bueno, Lorena, contame el recambio. O sea, volvemos a jugar al vóley en una forma adaptada y contanos. Mi primer entrenador fue Choli Gómez Horacio, que es un tipo recontra reconocido en el vóley, sobre todo con el tema de la captación de gente chiquitita. De los que empiezan a iniciarse. Ese fue mi primer entrenador. Y yo siempre digo que Choli me cambió la vida sin saberlo, ¿viste? Esas personas que te modifican y ni se enteran. Porque fue el que me insistió, el que me dijo que yo tenía un camino en el deporte. Y claro, ¿qué pasó? Cuando, por más que yo me negaba con el deporte, mis hijas,
conocían a mis amigos y todos mis amigos que venían a casa y los amigos de mi pareja en ese momento eran todos del vóley. Claro. Y un momento dijeron, mamá, quiero jugar al vóley. Luciana empezó que quería jugar al vóley, yo no quiero que empieces a jugar al vóley, sí quiero empezar a jugar al vóley. Y nada, después de Luciana empezó Agustina. Facu no, Facu toca la guitarra. Facu va por otro lado. Pero cuando empecé a llevar a Lu al vóley, empiezo a encontrarme nuevamente con los gimnasios en donde yo había estado, con las personas. El chirriar de las zapatillas, el ruido de la pelota bollando, el gorro. Dolió, ¿Eh? Dolió. Sí. Dolió. El olor, Todo. el aroma, los techos altos, Sí. la luz, Me conocían los árbitros, los planilleros, porque digo, la gente del mundo del vóley es grande, pero es chiquito. Y en uno de esos años me vuelvo a cruzar con Choli. Nada, siempre yo le tuve mucho cariño porque para mí fue significativo. Y me dice, tengo un proyecto que quiero que hagas con una persona que está haciendo vóley adaptado, necesito, y no se anima a llamarte. Claro, Laura Cometo, que ya venía trabajando con esto del vóley adaptado hace muchos años, no se animaba porque era cómo le digo a la flaca, que fue la que fue, que venga y se ponga a jugar conmigo y que se ponga a entrenar. Y nada, la historia cuenta que yo la llamé por teléfono porque yo ya estaba tan bien con mi cuerpo y con la idea de volver a conectarme con eso que quería probar qué era. Y la verdad que fue increíble. Nos juntamos con Laura, empezamos a hablar, me empezó a contar de qué se trataba. Armamos un partido en el polideportivo de Lomas, que vinieron algunos chicos que ya estaban jugando y algunos otros que venían a ayudar, porque al principio éramos muy poquitos jugando al paravóley. Éramos 6 o 7 con discapacidad motriz y después eran todos, digamos, personas que venían a ayudar y se sentaban a jugar con nosotros. Y nada, el primer partido todo lo que fue, desde que me cambié en casa hasta que llegué al gimnasio, y hice todo ese ritual, que era el mismo ritual que yo hacía como cuando iba a un partido, fue como con una sensación corporal de emoción. Y nada, pero igual iba como con la expectativa de que por ahí no me gustaba sentarme a jugar. Y nada, fue maravilloso. A los 2 minutos estaba jugando al vóley, Te peleando. sentiste otra vez en tu lugar, en el mundo. Sí, me sentí de nuevo en mi lugar en el mundo y llegué a casa y los chicos me dijeron, mamá, ¿estás feliz? Dije, no saben lo que es esto. O sea, fue maravilloso. Y a partir de ahí empezó mi historia con el paravóley, que hoy lo estoy dejando, estaba contando antes eso, porque ya digamos, entendí que el paravóley llegó a mi vida para que yo pudiera despedirme del deporte. Porque yo me fui de la cancha y no volví nunca. Y el paravóley vino para eso. Yo me siento, entreno con los chicos, me divierto. Me están convenciendo porque el año que viene hay un sudamericano femenino y quieren que juegue, pero yo estoy un poco cansada, así que estoy ahí como negociando a ver qué hago conmigo y pensando a ver qué voy a hacer. Seguramente voy a terminar jugando. Pero bueno, nada, es una historia en donde te encontrás con cada uno de ellos, es una historia en sí misma, digo, porque tener una discapacidad motriz en general, es un trauma que te pasó en la vida. Algunos son de nacimiento, pero muchos son amputados por accidente de moto, por accidente de auto, por tumor óseo, por diabetes. Entonces, digamos, cada uno de ellos tuvo que hacer un laburo parecido al mío. Claro. Y claro, meterte en el deporte hace que cambies también esa mirada de quedarte en casa esperando que te ayuden. Nada, todos estos pibes son... La verdad que el grupo es maravilloso. Mentes de acero, claro, por supuesto. Sí, igualmente yo siempre... Esto que empezaste al principio con lo de la superación, ¿no? Y la incomodidad de ese lugar. Digo, es también entender que no es ni una cosa ni la otra. Ni es el pobrecito, ni es el superhéroe, ¿no? Somos personas que estamos haciendo y que lo que hicimos fue, con lo que nos pasó, bueno, acomodarnos, adaptarnos y lograr encontrar un lugar que nos deje desarrollarnos, divertirnos, sentarnos a jugar yo me sigo peleando con todo.
Mamá, venías por otra cosa acá, no para pelearte. Nos tuvimos que ir porque empezaste a putear por un punto que no te dieron. Exactamente. Lorena, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a un corte y cuando regresemos seguimos con lo que nos toca lo que nos queda de hoy nos toca. Dale.